traumatismo uretral, traumatismo vesical y traumatismo uretral. Comenzaremos con traumatismo renal. El riñón, como ustedes entenderán, anatómicamente está constituido por varias estructuras. Aquí tenemos la corteza renal, la médula renal, los vasos renales, o sea, el pedículo vascular, la pelvis renal. En cualquiera, la cápsula de renal o cápsula de Gerota, en cualquiera de ellas se puede lesionar el riñón. Y así tenemos que el traumatismo renal representa el 10% de los traumatismos tóraco-abdominales. Es más o menos un 6.5 por 100.000 habitantes, o sea, compromete el riñón. La edad más frecuente entre 20 y 30 años, o sea, la edad más productiva del ser humano. Y la frecuencia también es más frecuente en varones que en mujeres en una relación de 4 a 5. Algunas pueden ser sumamente graves, pero la mayoría de traumatismos renales son de tratamiento médico más que de tratamiento científico. Las causas pueden ser muchas, pero las más frecuentes son los accidentes de tránsito. Ustedes entenderán que eso ha aumentado exponencialmente en el Perú. Accidentes de tránsito tenemos todos los días. Por lo tanto, las personas están expuestas a los traumatismos tóraco-abdominales y entre ellos al traumatismo renal. Pero también hay por accidentes laborales y también por accidentes deportivos, sobre todo en aquellos deportes de contacto. Pueden ser traumatismos cerrados y abiertos. Y entre los abiertos, penetrantes, iatrogénicos o quirúrgicos. El mecanismo de producción puede ser de la acción que ejerce el traumatismo sobre el riñón, puede ser directo o puede ser indirecto. Los directos, cuando se produce la acción directa hacia la región costolumbar y por lo tanto va a lesionar el riñón. Indirectos por mecanismo de desaceleración, o sea, si un paciente se cae de una cierta altura, hay un mecanismo de aceleración. El riñón desciende bruscamente y produce una especie que le llaman latigazo. Y eso lesiona generalmente el pedículo renal. Entonces está cayendo, el riñón baja bruscamente y en esa caída, en ese movimiento del latigazo va a lesionar el pedículo renal. Los cerrados son los más frecuentes, o sea, entre ellos cerrados o contusos. El 80% de los traumatismos renales son cerrados. También tenemos que tener en cuenta si la caída es vertical, va a haber lesión del pedículo vascular. O sea, si un paciente se cae cerca de la altura de pie, o sea, en forma vertical, eso va a lesionar el pedículo renal. Y si es un choque, o sea, una lesión directa, un golpe directo en la región renal, generalmente se producen accidentes de tránsito. Hay muchos pacientes que llegan a las emergencias por traumatismo politraumatizados, y entre ellos el riñón. Quiere decir que estos pacientes han tenido una acción directa del objeto contundente sobre la región costolumbar. Los abiertos o penetrantes solamente representan el 20%. Y entre estos, arma blanca y arma de fuego. Esta relación de traumatismo por arma blanca y arma de fuego es la que se ha invertido. Ya no es un 60-40, sino es al revés. Por arma blanca ha disminuido porque ustedes entenderán que los asaltos ahora ya no son con arma blanca. Antiguamente sí se asaltaban a las personas, los delincuentes asaltados con arma blanca. Pero ahora asaltan con arma de fuego. Y a veces hasta por gusto le meten bala al paciente. Si no tiene plata, le meten bala. Si tiene demasiada plata, le meten bala. Si tiene un buen celular, le meten bala. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, de que ya la relación se ha invertido. Ya no es lo mismo decir traumatismos abiertos o penetrantes por arma de fuego, ya no es mayor que el
Los traumatismos cerrados pueden ser con mecanismo directo. ¿Qué significa eso? Que la acción del golpe es directamente hacia el riñón. Esto pues puede ser en deporte de contacto. Todos los deportes de contacto pueden haber lesión renal y accidente de tránsito. Ya hemos visto que los accidentes en tránsito son la causa más frecuente de los traumatismos de mecanismo directo. Cuando la acción es lenta y constante, ¿qué significa esto? Si a uno tiene una presión y le va a presionar la región muscular y lo mantiene de esa presión, sobre todo los accidentes de tránsito, muchas veces ustedes han escuchado que han tenido que sacar las puertas de los vehículos y sacar dentro de los fierros retorcidos, dicen las crónicas, a los pacientes. Esos fierros retorcidos son los que están presionando permanente y constantemente al paciente cuando está herido. Entonces los bomberos tienen que hacer una serie de maniobras para poder liberar a los pacientes. Ese tipo de contacto permanente se llama cizañamiento o aplastamiento. Como mecanismos indirectos ya hemos visto la caída. Un paciente caída, lesiones por precipitaciones. Si la caída es horizontal, lesión pediculovascular. Si es horizontal, si el paciente se cae horizontalmente, no así de pie, va a haber lesión en el riñón por la presión intraabdominal. Por arma de fuego, el daño renal es directamente, o sea, la bala va a penetrar dentro de la región retroperitoneal y va a lesionar el parénquima renal. Y dependiendo de su velocidad, es el daño que va a producir. Entonces, si los proyectiles tienen una velocidad mayor de 914 metros por segundo, o sea, esa aceleración, esa velocidad, va a producir un fenómeno que se llama cavitación. ¿Qué significa cavitación? Que la puerta de entrada de la bala es sumamente pequeña, a veces imperceptible, pero dentro de la cavidad abdominal, o sea, dentro de la cavidad retroperitoneal, en el caso nuestro de las lesiones renales, va a producir gran daño. O sea, produce una gran lesión tisular en el riñón que está comprometido. Cuando eso se llama fenómeno de cavitación. Los proyectiles con menor velocidad producen menos daño tisular, o sea, por eso es que muchos asaltantes producen este tipo de lesiones de cavitación, porque ellos usan armas de uso militar. O sea, esas armas producen mucho daño, un daño tremendo, a pesar de que la puerta de entrada de la bala sea muy pequeña. Por arma blanca ya se ven menos casos por arma blanca, pero todavía tenemos pacientes que llegan a las emergencias que son heridos por arma blanca. Entonces ahora tenemos que ver si la lesión es, o sea, si la entrada del arma blanca es en la línea axilar anterior, va a producir un daño no solamente de las vísceras abdominales, sino también, pero parénquima renal. Entonces, le va a lesionar el pedículo renal, el pedículo. O sea, si nosotros introducimos el arma blanca por esa zona, que llegue hacia la región retroperitoneal, va a lesionar más pedículo, porque el riñón está un poco más hacia afuera, o sea, va a lesionar pedículo vascular. Entre la línea anterior y posterior, o sea, en el flanco, va a haber lesión de parénquima renal. Y entre ambas líneas axilares posteriores afecta vísceras intraabdominales y con menor frecuencia al riñón. Entonces, los grados de lesión son 5. Así tenemos nosotros. El grado 1 es contusión hematoma subcapsular no expansivo. O sea, si ustedes están viendo acá, hay un hematoma que está debajo de la cápsula, pero la cápsula no se ha roto. Está intacta la cápsula. Eso se llama hematoma subcapsular. El grado 2 hay un hematoma perirrenal no expansivo también. Y laceración de la cortical menos de 1 centímetro. Acá están viendo la laceración de la cortical menos de 1 centímetro. Y sin comprometer la vía urinaria.
Grado 3, laceración más de 1 centímetro, acá ven ustedes más de 1 centímetro, pero que no llega a comprometer el cáliz y pelvis renal. Grado 4, en la cual ya hay laceración y la herida llega hasta la pelvis renal, cáliz pelvis renal, o puede también haber lesión vascular, pero no una lesión vascular completa, o sea, no hay una separación del pedículo vascular. Y en grado 5 sí, laceración o estallido renal y lesión vascular y avulsión del pedículo renal, o sea, se llega a separar el pedículo renal. A esto también se llama, cuando hay varias lesiones, o sea, en el grado 5, acá ustedes están viendo 1, 2, 3, 4, 5 lesiones, a eso también se llama estallido renal, o sea, como si explotara el riñón. Ese es el grado 5. Esta clasificación es de tipo radiológica. Entonces, la primera hemos visto la clasificación por grados dependiendo de la lesión. Ahora estamos viendo de tipo radiológico. Los traumatismos renales cerrados hay 4 tipos basándose en los hallazgos radiológicos. Entonces, acá tenemos el grado 1. Hay lesión de la cápsula, la lesión de la cápsula renal, pero íntegra y no existe extravasación de la sustancia de contraste. O sea, ustedes puede haber lesión de la cápsula, pero la lesión no llega hasta la pelvis renal, por lo tanto no hay extravasación de la sustancia de contraste cuando se hace la urografía excretora. Tipo 2, la cápsula renal está rota y la fractura renal puede o no afectar el sistema pielocalicial. Y va a existir un hematoma o un urohematoma, o también un urinoma puede haber en estos casos. Está bien vascularizado y no se pierde la arquitectura renal, o sea, el riñón sigue siendo de la misma forma. Grado 3. Aquí sí hay varias fracturas, lo que llamamos anteriormente en el grado 5 estallido renal. Acá pueden haber una serie de fracturas del riñón, varias fracturas. Las zonas, en ocasiones pueden existir fragmentos renales que están completamente libres y puede haber un urohematoma. Y grado 4, ya hay traumatismos renales, hay lesión arterial y lesión venosa. Cuando se rompen los vasos, el vaso que más se rompe en mayor proporción es la arteria, un 70%, y la vena un 20%. Y ambos vasos solamente un 10%. O sea, lo más frecuente que se rompe en un traumatismo renal cuando hay compromiso vascular es la arteria. Las lesiones de tipo 1 se consideran lesiones leves. O sea, ustedes ven, como hemos dicho, las lesiones pueden ser de diferente gravedad, pero lo más frecuente es que sean leves, el 80%. Un traumatismo renal, lo más frecuente es que sea leve. Tipo 2 se consideran graves, que representa un 15% de los traumatismos cerrados, y 3 y 4 muy graves, que solamente representan el 5%. O sea que cuando uno tiene un traumatismo renal, ese 5% muchas veces ya no llega a las emergencias, porque ustedes entenderán que este 5% está dentro de ese grupo de pacientes que hay una ruptura y separación completa del pedículo vascular, o sea, hay una gran cantidad de sangrado, y son pacientes que generalmente mueren en el trayecto al hospital o mueren en el lugar del accidente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay que tener en cuenta, generalmente los diagnósticos, las anamnesis son indirectas. ¿Indirectas por qué? Porque el paciente que tiene un traumatismo renal es un politraumatizado, que no va a referir casi datos. O sea, ustedes no van a estar interrogando al paciente, pero lo primero que tienen que hacer es inmediatamente llegar al paciente a la emergencia, ponerle una vía de controles vitales, hemograma, hemoglobina, hematocrito, y si hay necesidad de reponer sangre, hay que reponer sangre. Si está en shock, inmediatamente hay que reponer sangre.
Entonces, ¿a quién se le pregunta? ¿A quién se debe hacer? Al bombero. O el bombero o el policía que trae al paciente, o el familiar, o alguien que lo está llevando al paciente a la emergencia. Entonces, a la hora que ha sido el accidente, para determinar si el paciente si ha tenido una lesión vascular, es poco probable que llegue a la emergencia. Entonces, sus lesiones pueden ser menores si el paciente está, digamos, en shock o está consciente. Ahí van evaluando ustedes el grado, ya mentalmente van evaluando el grado de compromiso renal. También hay que tener en cuenta antecedentes quirúrgicos renales. Es una pregunta que se le haría a los familiares si es que los familiares están presentes. Y anomalías renales conocidas también tenemos que tener en cuenta. Hay que ver si el paciente también tiene otro tipo de lesiones, porque cuando hay un politraumatismo, el paciente no solamente tiene compromiso renal, sino tiene compromiso de otras vísceras. Puede tener fracturas de la pelvis ósea, puede tener fracturas óseas, puede tener una serie de fracturas, traumatismos craneanos. Hay que evaluar eso. El grado de hematuria. A veces los pacientes llegan con una hematuria bastante franca, con coágulos. Eso no significa que el paciente esté grave. O sea, el grado de hematuria no indica la gravedad de la lesión renal. Porque incluso hay pacientes que llegan sin hematuria y tienen unas lesiones graves bastante severas. Por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo renal con ruptura del uréter, ese paciente no va a tener hematuria, pero está haciendo un gran hematoma retroperitoneal. Hay pacientes que tienen traumatismos leves que les está produciendo una gran hematuria. O sea, no se confíen mucho en la hematuria. La hematuria no indica la gravedad de la lesión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando ya hemos estabilizado a nuestro paciente? Lo vamos a examinar. ¿Qué es lo que nos interesa para determinar si este paciente tiene traumatismo renal? Ver la región costolumbar. Entonces, si nosotros vemos la región costolumbar, puede haber un abombamiento en la región costolumbar, podemos nosotros palpar una masa pulsátil o una masa en expansión. Si el paciente ingresa con shock hipovolémico, solamente el 20% de los pacientes llegan a las emergencias por traumatismo renal y shock hipovolémico si solamente está comprometido el riñón. Pero a veces los pacientes tienen lesiones en otra víscera, pueden tener lesión de hígado, lesión de vaso, ahí necesariamente va a tener que tener un shock hipovolémico. Son órganos bastante irrigados, por lo tanto la pérdida de sangre es mayor. Hay que tener en cuenta que el shock hipovolémico puede producir anuria. ¿Por qué? Porque no hay débito renal. Entonces está pasando poca sangre por el riñón, por lo tanto se está produciendo poca orina. Si nosotros hemos restablecido la presión arterial y hemos restablecido pérdida de sangre y el paciente sigue en anuria, hay que tener en cuenta que este paciente puede ser portador de otra lesión de otra naturaleza. Por ejemplo, que puede tener lesión del uréter o ruptura vesical, o que sea monorreno, o sea que tenga solamente un solo riñón. Tanto puede ser congénito o puede ser por una nefrectomía que le hayan hecho por algún tipo de tratamiento. O que exista trombosis en la arteria venosa o obstrucción de la vía urinaria. En coágulos también puede dar lugar. O que la vejiga se haya roto, comprometiendo tanto al riñón como a la vejiga del traumatismo y que la orina no esté saliendo al exterior, sino se está yendo a la cavidad peritoneal. Entonces eso también puede ser. O sea, si ustedes tienen un paciente con anuria, que ustedes asumen que es por shock hipovolémico, le reponen todo el líquido, la presión arterial la normalizan, pero el paciente sigue sin orinar, piensen ustedes en todas estas posibilidades. Hay que tener en cuenta eso. Dentro de los análisis, hematuria macroscópica o microscópica, ya ustedes saben que una hematuria microscópica es cuando es más o menos en los análisis del sedimento urinario menos de 100 hematíes por cámara, que no se logran visualizar.
La orina contiene reactivas, hematocrito seriado. Esto sí es importante. ¿Por qué el hematocrito seriado? Eso nos va a determinar si el paciente se estabilizó o sigue sangrando. Entonces, esos hematocritos seriados generalmente se hacen cada hora o cada 2 horas. Hay que sacarle para ver si el hematocrito se estabiliza. Nosotros le comenzamos a poner sangre y el hematocrito se estabiliza. Si se estabiliza, quiere decir que ya el paciente dejó de sangrar. Y la creatinina sérica basal, eso es importante para ver si el paciente llegó con funcionamiento renal adecuado o llegó con un funcionamiento, con una insuficiencia renal. Entonces, ¿cuándo se debe hacer los estudios radiológicos? Cuando hay un paciente con traumatismo renal penetrante y hematuria, sea cualquier grado. O sea, la hematuria puede ser leve, puede ser microscópica o macroscópica, pero si tiene una lesión o un traumatismo renal penetrante, así tenga una hematuria microscópica, ustedes tienen que hacer estudios radiológicos. Cuando el paciente tiene un traumatismo renal cerrado y hematuria macroscópica, también hay que hacer estudios radiológicos. Pacientes con traumatismo renal cerrado con hematuria microscópica, pero que está en shock. O sea, la hematuria microscópica, como le digo, no les va a indicar a ustedes el grado de lesión renal, pero si tienen hematuria microscópica, sí indica que hay un problema de lesión, el de riñón puede ser. Pero si está en shock, quiere decir que este paciente está perdiendo sangre y esta sangre se puede estar yendo a la cavidad retroperitoneal. También hay que hacer estudios radiológicos cuando el paciente tiene traumatismo renal con hematuria microscópica y sospecha de lesión asociada. ¿Qué significa la lesión asociada? Puede ser lesión de otro órgano, puede ser lesión del uretra, puede ser lesión de la vejiga, uno está sospechando de otro tipo de lesión. La ecografía es importante para seguimiento, eso hay que tener en cuenta. Entonces nosotros le hacemos una ecografía al inicio y vamos a ver nosotros en qué grado, o sea, no en qué grado, sino a qué velocidad se va incrementando el hematoma retroperitoneal, porque esto nos va a indicar si existe o no existe hematoma retroperitoneal. Entonces se va incrementando de acuerdo al sangrado. Entonces, por eso es importante. Y también nos sirve la ecografía para evolucionar a nuestro paciente. Entonces, nuestro paciente, y hacemos una ecografía a las 12 y a las 5 de la tarde, tiene el mismo volumen de hematoma retroperitoneal, quiere decir que ese sangrado ya se estabilizó. Entonces, eso es importante que hay que tener en cuenta. Entonces, lo más importante es la urografía intravenosa. En algunos casos se tiene que hacer intraoperatorio. El examen ideal para determinar lesión renal es la tomografía. La tomografía es el examen ideal para hacer el estudio de traumatismo renal. Se puede hacer resonancia magnética, puede ser gammagrafía renal. O también, en algunos casos, si uno está pensando en lesión vascular, es una angiografía. Acá están viendo ustedes. Entonces acá están viendo la pelvis renal, los cálices, pero hay extravasación a este nivel. O sea, la sustancia en contraste están yendo a este nivel. Entonces esto es no se ven bien estos blancos, pero acá ustedes están viendo los uretes que llegan hasta la vejiga y hay contraste a nivel de la vejiga. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento generalmente es observación y reposo, porque como ustedes han visto, el 80% de los traumatismos renales son leves. Puede ser una hematoma subcapsular o puede ser una lesión menor de 1 centímetro sin comprometer vía urinaria o mayor de 1 centímetro también sin comprometer vía urinaria. Esos son los menores y estas menores representan el 80%.
Entonces, ¿qué cosa se hace? Reposo en cama para que desaparezca la hematuria. Ese sí, el reposo tiene que ser estricto, un reposo absoluto. Se le puede dar analgésicos y evolucionar las lesiones mediante la ecografía. Los medios que son un 15%, algunos sugieren cirugía precoz y otros, ahí es un tema controversial todavía. Algunos prefieren seguir con las medidas expectantes y muchos de los pacientes con traumatismos renales medios llegan también a estabilizarse y solamente requieren reposo y medidas de analgésicos, nada más. Y los traumatismos renales mayores, que son el 5 a 10%, eso sí requieren tratamiento quirúrgico si es que llegaran a la emergencia. Como les digo, la mayoría se queda en el trayecto o fallece en el mismo lugar de nacimiento. Los pacientes con lesiones renales del pedículo renal y estallido renal. Pero también estos pacientes tienen lesiones asociadas, no solamente es exclusivo el riñón que se lesiona, sino tienen lesiones de órganos intraabdominales, puede ser hígado, puede ser vaso, puede ser estómago. La mayoría de estos pacientes de grado o mayores, en grado 5, como hemos visto, estallamiento renal y obstrucción del pedículo vascular, llegan en shock hipovolémico. Lo más importante en estos pacientes es inmediatamente estabilizarlos y después hacer un estudio rápido, y a estos pacientes tienen que ser necesariamente operados de urgencia. El abordaje es netamente quirúrgico, ya no hay que esperar que se estabilice el paciente, y que hay que esperar que puede pasar digamos, las lesiones se pueden regenerar y curar. No, a estos pacientes hay que meterlos inmediatamente al quirófano. Cuando se trata a estos pacientes quirúrgicamente, cuando el paciente, a pesar de que ustedes le han repuesto la sangre y volúmenes adecuados, el paciente sigue inestable hemodinámicamente. O sea, quiere decir que le ponen la sangre, le responden los expansores plasmáticos y la presión no sube. Y el pulso sigue acelerado, quiere decir que está inestable. Cuando también el tratamiento es quirúrgico, cuando el hematoma retroperitoneal es pulsátil. ¿Qué cosa significa? Que el paciente sigue sangrando y es un vaso importante. Entonces la pulsación del hematoma retroperitoneal, al ser pulsátil, significa que el vaso que está sangrando es un vaso importante. Por lo tanto se nota ese fenómeno. Ablución de la arteria renal principal y trombosis de un riñón único por angiografía. Entonces, el seguimiento, ¿qué hacemos nosotros cuando hemos tenido un paciente que ya lo hemos estabilizado? ¿Qué hacemos después? Exploración física para ver si el hematoma sigue incrementándose o no. Análisis de orina para ver si la hematuria macroscópica llega a microscópica y si esa hematuria va disminuyendo cada vez más. Ya en la radiología ya hemos visto que el examen ideal para hacer el diagnóstico de traumatismo renal es la tomografía renal, o llamado también urotécnico. La gamografía solamente para ver si hay recuperación. Hay muchos pacientes que tienen traumatismo renal y ese traumatismo renal lo lleva a hacer que este riñón se comprometa tanto que llega a dejar de funcionar. Para eso la gamografía. Complicaciones, la hemorragia, ya hemos dicho que la hemorragia hay que solucionarla mediante la transfusión sanguínea, y si el paciente se estabiliza ya no necesita ser sometido a cirugía. Pero puede también que sea este traumatismo renal le haya ocasionado un urinoma, o sea que el sangrado no sea mucho, pero si hay pérdida de orina a través de este parénquima lesionado y la lesión de la pelvis renal, que va a condicionar que la orina se salga al retroperitoneo y esta orina se infecta. Eso se llama urinoma infectado. Puede ocasionar abscesos perirrenales, puede ocasionar
asepsis, shock séptico, y a veces los pacientes se mueren después del traumatismo pensando que están estables. Fístula urinaria, puede haber una fístula de la pérdida renal hacia la piel que se puede solucionar poniéndole un cateterismo. Urinoma, formación de cálculos, hielonefritis crónica, fístula arteriovenosa y pseudoaneurismo son las complicaciones. Ahora vamos a ver nosotros las lesiones del uréter, o sea, traumatismo ureteral. El uréter es un órgano netamente retroperitoneal, es una estructura netamente retroperitoneal. Tiene un espesor entre 0,5 a 1 centímetro de calibre. No es tan móvil, pero está sumamente protegido. O sea, su lesión del uréter no es una lesión frecuente. Es un órgano que está en el retroperitoneo, protegido por la gran masa muscular que tenemos en la parte posterior y que está, digamos, por delante protegido con las vísceras abdominales. O sea, lesionar un uréter en forma directa es un poco complicado. Como ustedes ven, el 75% de la lesión del uréter son iatrogénicas. ¿Qué significa eso? El mismo médico ocasiona este tipo de lesiones. O sea, la mayoría. Y dentro de las lesiones iatrogénicas, las más frecuentes son las histerectomías. ¿Y por qué la histerectomía es la causa más frecuente de la ruptura del uréter? Por las cercanías de sus estructuras. Cuando el ginecólogo va a sacar un útero, tiene que clampar la arteria uterina. Y la arteria uterina pasa a 1 centímetro del uréter. Muchas veces el ginecólogo a la hora de clampar la arteria uterina mete la pinza de clampaje mucho más adentro, no solamente clampa la arteria, sino clampa también el uréter. Y a la hora de seccionar esos tejidos, va a seccionar el uréter. Por eso que lo más frecuente de las rupturas del uréter son por iatrogénica. El incremento de los procedimientos urodinámicos. Ahora nosotros hacemos no solamente citoscopías, sino ureteroscopías. O sea, metemos un instrumento dentro del uréter y esto puede ocasionar también ruptura del uréter. Dentro de los traumatismos externos es sumamente, digamos, raro encontrar una lesión del uréter por traumatismos externos. Y solamente representa hasta un 1% de los traumatismos urológicos. O sea, ustedes ven la rareza del traumatismo del uréter. Por arma de fuego, o sea, también hay presentes penetrantes por arma de fuego, pero es bajo su porcentaje, de 2 a un 17%. Y de estos de arma de fuego o penetrantes, el 67% por arma de fuego y por arma blanca el 9%. Esto es lo más frecuente, las iatrogénicas. Los uretes no hay una predominancia del ureter izquierdo sobre el derecho o el derecho sobre el izquierdo. Cualquiera de ellos se puede lesionar. La lesión bilateral del uréter es excepcional. Es bien raro que se lesionen los dos uréteres. Hemos visto excepcionalmente un caso de hace muchísimos años a una señora que la operaron le hicieron histerectomía vaginal por un prolapso bastante marcado. Entonces le seccionan a la hora de clampar la arteria uterina las dos uréteres. O sea, fue lesión bilateral. O sea, nos hacen la interconsulta porque la paciente tiene anuria. Entonces, le hacemos una ecografía y encontramos hidronefrosis. ¿Qué había pasado? Que había lesionado. Tuvimos que entrar de inmediato y hacer un reimplante ureteral bilateral. Ese es excepcional. En toda mi vida he visto solamente un solo caso, que es ese de la histerectomía vaginal. Lo más frecuente es que la sección sea total, pero
iatrogénica. Etiología, y esto es, ¿cuál es la causa más frecuente a ustedes? ¿Cuál es la causa más frecuente del traumatismo ureteral? Iatrogénica, ya hemos visto hasta un 80%. Trauma penetrantes, hasta un 17%. Cerrados es infrecuente, casi no hay lesión del urétero en traumatismo cerrado. Entonces, el signo más frecuente de lesión ureteral, ustedes están sospechando que el paciente tiene una lesión ureteral, la hematuria. ¿Cómo se sospecha de un paciente que tiene lesión ureteral? Ya hemos visto que la causa más frecuente es iatrogénica. Una mujer sometida a histerectomía que presente hematuria, eso los puede orientar a ustedes que sea una lesión del uretero. El ginecólogo inadvertidamente lesionó el uretero. Entonces, ¿por qué? Porque hay hematuria y paciente que ha sido sometido, porque la causa más frecuente es la iatrogénica. Pero también hay que tener en cuenta que un buen porcentaje de pacientes no tienen hematuria a pesar de tener ruptura del uretero. O sea, en la cual, ¿qué significa esto? Que si la sección ha sido completa, el paciente no va a tener hematuria, porque ya no hay orina que arrastre sus glóbulos rojos hacia la vejiga. Entonces, las lesiones del urétero no se diagnostican precozmente, solamente si es que el paciente o el médico se dio cuenta que lesionó el urétero. A veces, muchas veces, el mismo ginecólogo se da cuenta y dice: esto me parece orina, ¿no? Este es un líquido medio claro, parece orina. Entonces ya nos comunica de que aparentemente había una lesión ureteral. Entonces, pero a veces pasa inadvertida, y cuando pasa inadvertida pasa desapercibida, porque la paciente va a presentar otra sintomatología que a veces, muchas veces, no la orientamos a que sea una lesión ureteral. ¿Cuándo hay que sospechar de una lesión ureteral? No todos los pacientes que son sometidos a histerectomía vamos a decir: este tiene una ruptura de urétero. Hay que sospecharlo. ¿Y cómo la sospechamos? Mediante todo esto. En todos los pacientes con traumatismo externo cerrado producido por brusca desaceleración o precipitación. En los pacientes con heridas penetrantes abdominales, la presencia de hematuria y la fractura de alguna apófisis transversa. Entonces, las apófisis transversas, sobre todo las apófisis transversas, sí pueden lesionar el urétero, sí pueden lesionar, pero es raro. Diagnóstico: extravasación del medio contraste radiológico es condición indispensable. Entonces, ¿cuál es el examen ideal para hacer el diagnóstico de lesión ureteral? La urografía excretora, no la tomografía, sino la urografía. Para lesión renal, tomografía o urotécnica. Para lesión ureteral, a pesar de que la urografía es un examen que tiene muchísimos años, sigue siendo de utilidad para el diagnóstico de ruptura del uretero. Se puede hacer una urografía intravenosa. Entonces, acá dice: si la CAN no permite emitir un diagnóstico, que es bien raro que un diagnóstico se hace mediante una tomografía, es más factible hacer un diagnóstico por urografía excretora. Entonces, también hay grados. Tenemos un hematoma aislado, laceración menor del 50% de la superficie de la circunferencia. O sea, si se lesiona la mitad, menos de la mitad del urétero en su circunferencia, es grado 1. Mayor de la mitad de la circunferencia, pero que todavía siguen juntos los cabos, ese es grado 2. Cuando hay un desgarro completo, pero se han separado los cabos y este es menor de 2 centímetros, es grado 4. Si el desgarro es completo, pero la separación es mayor de 2, ya es grado 5. Entonces, las lesiones del urétero pueden ser de tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo son de tratamiento médico? Cuando ustedes tienen la facilidad de hacer una citoscopía y poner un catéter. Si el catéter pasa la lesión, eso se deja ahí por un periodo de 3 a 4 semanas. Y con eso se cierra
la lesión. Pero si el catéter no pasa, o ustedes ya radiológicamente han determinado que este paciente tiene una lesión grado 4 o 5, entonces ya eso sí requiere tratamiento. Entonces, las lesiones de tipo quirúrgico son la anastomosis término-terminal, puede ser también la anastomosis término-lateral. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un uréter que ha sido seccionado, pero sé que no me va a llegar a la vejiga, puedo yo llevar ese uréter hacia el otro uréter, anastomosar el otro uréter y que solamente tenga un solo conducto de salida hacia la vejiga. Se puede hacer eso. Si la lesión del uréter está más cerca hacia la vejiga, pero no me alcanza ni el uréter para hacer un reimplante, puedo hacer un procedimiento que se llama vejiga zoica. ¿Qué significa vejiga zoica? Que yo jalo mi vejiga y la fijo al psoas. Entonces, al fijarla al psoas ya tengo menor distancia o menor separación entre el uréter lesionado y la vejiga y ya puedo trasplantarlo. O sea, hacer una anastomosis del uréter hacia la vejiga. Ahora, si no me alcanza la vejiga y la maniobra, sé que la maniobra de la fijación del psoas, la vejiga zoica, no me va a alcanzar, entonces ya hago una técnica que se llama Boari. ¿Qué significa Boari? Que si yo tengo mi vejiga acá, corto un pedazo de la vejiga, una extensión de la vejiga, la secciono y le doy vuelta. Entonces a esa sección, a esa parte de la vejiga seccionada, le formo un túnel, o sea, hago un nuevo uréter, un neouréter, y eso lo anastomoso a la porción distal del uréter lesionado. Pues ya me alcanzaría. Eso se llama técnica de Boari. Todo eso se puede hacer con respecto, incluso se puede hacer neuréter con intestino. Eso ya son operaciones programadas, no se hacen de inmediato ni en las emergencias. Luego vamos a ver traumatismo vesical. Cuando la vejiga, ¿por qué se lesiona la vejiga? O cuando se lesiona la vejiga, cuando la vejiga está llena. Pero cuando la vejiga está vacía, no se va a lesionar porque está protegida por la pelvis ósea, ¿no? Y además, es poco frecuente que una vejiga vacía se rompa, es como un globo. ¿Cuándo se rompe un globo? Cuando ustedes lo tienen con aire, ¿cierto? Apenas lo toquen, el globo revienta. Pero si ese globo está vacío, usted por más que lo pisen, se sigue intacto el globo. Igual pasa. De ahí que existe una combinación que es bastante frecuente en pacientes con ruptura de vejiga. Conducir en estado de ebriedad. ¿Por qué conducir en estado de ebriedad? Es una de las causas más frecuentes de ruptura de vejiga, porque el paciente está ingiriendo licor. Y si el paciente ingiere licor, aumenta la diuresis. Por lo tanto, su vejiga siempre va a estar llena. Y si estando con su vejiga llena, estando con alcohol, sus reflejos son menores, tiene un accidente de tránsito, basta que exista un golpe, por muy leve que sea, puede romper la vejiga, esa vejiga que está ya bastante llena. O sea, esa es la combinación de vejiga llena y ruptura de vejiga. Entonces, cuando está llena, la presión brusca sobre el bajo abdomen se transmite a la vejiga y facilita su ruptura. La presión para romper una vejiga sana es superior a la fisiológica. O sea, más de 300 centímetros de agua se necesitan para romper una vejiga. Entonces, la mayoría de los casos es diferente acá con respecto al uréter. El uréter, la mayoría son abiertos, traumatismos cerrados, y es en la mayoría de los casos de vejiga. Hasta un 86% los traumatismos vesicales son cerrados. ¿En qué caso nosotros vemos traumatismos abiertos? Y atrofénicamente también. Los pacientes que son sometidos a cesáreas, inadvertidamente el ginecólogo puede romper la vejiga. Si no la advierte en el momento, no la cierra en el momento, va a haber ruptura de vejiga.
Entonces, la ruptura de vejiga también se ve en casos de traumatismo de pelvis ósea. Entonces, los traumatismos más frecuentes son por cerrados, pero también puede por arma de fuego y arma blanca. Iatrogénicas también puede haber, ya les he dicho, en caso necesario, esterectomía también. Los traumatismos penetrantes, tanto por arma blanca como por arma de fuego, representan el 33%. Directos e indirectos, fractura pélvica de la pelvis ósea. ¿Cuál es el síntoma más frecuente o signo más frecuente de la ruptura de vejiga? La hematuria. Aquí sí es la hematuria. Puede haber un dolor a la palpación profunda en la región suprapúbica, o sea, llamado punto cístico. Incapacidad de orinar cuando hay compromiso ureteral, si el paciente no puede orinar, o que se haya roto la vejiga hacia la cavidad peritoneal, que toda la orina se ha ido hacia el peritoneo, hacia la cavidad peritoneal, por lo tanto el paciente no va a tener orina en su vejiga, por lo tanto no va a haber ni reflejo de emisión ni micción. Hay que examinar al paciente y ver si tiene equimosis a nivel de la región suprapúbica, y a veces los pacientes no pueden orinar porque tienen fractura de pelvis ósea, fractura de uretra, y por lo tanto hay que ver si tiene globo o no tiene globo. También puede haber un hematoma escrotal bastante marcado, es que la orina, cuando la ruptura es extraperitoneal, la orina se rebasa hasta el perineo y va a producir un gran hematoma escrotal. ¿Cuál es el examen ideal para estos pacientes? Para hacer el diagnóstico de la ruptura de vejiga es la cistografía. Como hemos visto, primero tomografía, segundo urología de tórax, tercero cistografía. Por eso que cuando ustedes sospechen de una ruptura de vejiga, no traten a un paciente, si están sospechando de fractura de vejiga, que al ponerle una sonda. Pero sí traten ustedes de hacerle un examen contrastado, una cistografía. Y ahí se van a dar cuenta ustedes porque este es el examen que se utiliza para hacer el diagnóstico del traumatismo de vejiga. Entonces, si ustedes están viendo que la orina pasa sin ninguna, te digo, si la sustancia encontrada pasa sin facilidad, con mucha facilidad, y no hay ruptura de uretra, entonces ustedes ponen su sonda y pueden mantenerlo con acá dice ruptura de vejiga extraperitoneal, deformidad en lágrima. Acá hay una sondita donde está penetrando la sustancia en contraste y la vejiga no tiene esa estructura anatómica redonda como se ve en las sonografías normales, sino acá tiene una especie que le llaman vejiga en lágrima. Acá ustedes están viendo la vejiga, pero acá hay sustancia en contraste por fuera de la vejiga. Es una ruptura extraperitoneal, extravasación localizada del contraste. Acá están viendo ustedes la vejiga, pero por encima de la vejiga hay sustancia en contraste. Es una ruptura intraperitoneal. Si esta sustancia en contraste se difunde a nivel de las asas intestinales, ustedes van a ver el dibujo de las asas intestinales. Es otro signo radiológico de ruptura vesical. Los signos, la marcada visualización de las asas intestinales. No debería verse asas intestinales en una toma de una cistografía. Y si logran visualizar las intestinales, quiere decir que el contraste se ha ido y está adosado a la pared de las asas intestinales y las va a dibujar nítidamente. Pues, como también parte de la ruptura de la vejiga es iatrogénica, se recomienda hacer una cistoscopía a aquellas pacientes que uno está sospechando que hay ruptura de vejiga. Pues ahí vamos a determinar mediante la cistoscopía si hay ruptura de vejiga o no hay ruptura de vejiga.
También tiene sus grados: hematoma, contusión grado 1, laceración, adelgazamiento de la pared sin ruptura, grado 2, menor de 2 centímetros, grado 3, mayor de 2 centímetros, grado 4, intraperitoneal, y grado 5, con compromiso de los uretes y cuello vesical. Las extraperitoneales, si ustedes pueden colocar una sonda, eso es lo ideal. Entonces, si se logra colocar una sonda, se puede quedar el paciente con 21 días con la sonda y se cierra esa ruptura de vejiga. Las lesiones intraperitoneales sí se tratan quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque la orina está pasando en la cavidad peritoneal y va a producir una peritonitis química. Entonces el paciente no se va a morir por la ruptura de la vejiga, sino se puede morir por la peritonitis. Entonces, por lo tanto, el tratamiento quirúrgico es de inmediato cuando se llega al diagnóstico de ruptura intraperitoneal de la vejiga. Ahora vamos a ver traumatismo uretral. También es poco frecuente porque la uretra es más frecuente en varones, sobre todo, que en mujeres. Mujeres es extremadamente rara, porque es muy móvil la uretra. Pero también puede ocurrir asociada a fracturas pélvicas con caída en horcajadas. Si se cae de cierta altura y si se cae sobre una estructura, ahí puede haber una fisura de uretra. Se ha clasificado como lesiones uretrales parciales o totales. Entonces, pueden ser anteriores y posteriores. La uretra se clasifica anatómicamente, quirúrgicamente en dos porciones: anteriores, las que están en la zona del diafragma pélvico, y las posteriores que están coordinadas. En la lesión de la uretra posterior hay fractura de las pelvis. Por lo general, los pacientes con ruptura de pelvis puede haber lesiones uretrales. Por lo general, la fractura de pelvis ocasiona lesiones uretrales. La fractura pélvica, la uretra masculina representa el 19% de las lesiones uretrales. Y la femenina es extremadamente rara. Puede haber una fractura de pelvis y puede haber cero de lesión de la uretra, porque es una uretra demasiado fuerte. Cuando hay mayor cantidad de sospecha de fractura de la uretra, cuando se rompen las 4 ramas del pubis. Ahí sí es bastante frecuente que exista lesión uretral. Entonces, cuando se lesiona en la mujer son lesiones poco frecuentes. Cuando se lesiona una uretra femenina, en trabajo de parto prolongado. Entonces, la cabeza hay una incompatibilidad cefalopélvica, quiere decir que la cabeza del feto es mayor que la salida de la cavidad de la mujer. Por lo tanto, va a estar presionando la uretra, y al presionar la uretra va a producir isquemia. La isquemia va a producir rupturas de la uretra femenina. Lo más frecuente en la uretra femenina es trabajo de parto prolongado. Diagnóstico. ¿Cuándo se hace un diagnóstico? ¿Cuándo sospechamos nosotros que existe ruptura de uretra? Cuando existe uretrorragia o sangre en el meato. Si nosotros vemos que un paciente no tiene uretrorragia ni sangre en el meato, las sospechas de lesión uretral se diluyen. Ustedes tienen un paciente que hay uretrorragia, no hematuria, sino uretrorragia, eso sí es un signo indicativo que el paciente tiene lesión uretral. Hay lesión sangre en el meato hasta un 93% de pacientes que tienen lesión en el meato. Como les decía, no traten ustedes de cateterizar a un paciente que tiene uretrorragia o sangre en el meato. Antes de eso, prefieren hacerle una uretrocistografía. Si la uretrocistografía les indica que no hay lesión, ahí recién ustedes van a introducir su sonda. Si no, es preferible no
Si no hay no está en un lugar, supongamos que esté en un lugar en la que no se puede hacer una uretrocistografía, es preferible hacer una sonda por talla, colocar una sonda suprapúbica y dejarla ahí. Pero no traten ustedes de cateterizar a un paciente que se sospecha de ruptura de uretra. ¿Cuál es el examen ideal? Acá sí hay un examen ideal. Acá dice, la técnica de referencia para determinar el cáncer de la lesión uretral es la uretrografía retrógrada. Cada quien tiene su propio examen. Cada tipo de lesión para determinar tiene su propio examen. En este caso es la uretrografía retrógrada. No hay otro examen que nos llegue a proporcionar una ruptura de uretra. Por lo general nosotros no operamos pacientes con ruptura de uretra de inmediato. No es una cirugía que la hacemos de inmediato. Nosotros dejamos por lo menos 3 meses después del accidente para recién reparar la uretra. Dejamos, si la ruptura es total, le ponemos una sonda de talla vesical, le hacemos el cambio de sonda cada 15 días y después de 3 meses entramos a reparar. A eso la reparación de la uretra se llama plastía. Hacemos plastía uretral. Acá hay una ruptura de uretra y ustedes están viendo, pero sí pasa la sustancia de contraste. Pues también acá hay grados: contusión, elongación, rotura, extravasación del medio contraste, rotura completa, extravasación del medio contraste con lesiones del menor de 2 centímetros de separación de la uretra, rotura completa mayor de 2 centímetros. También tiene su grado la ruptura de uretra. Pues ahora también se han visto casos de traumatismo uretral iatrogénico. Tenemos muchos casos de pacientes que llegan a las emergencias y tratan de, por decirlo, por un globo vesical, por un cuadro obstructivo, y tratar de poner una sonda sin lubricarla adecuadamente pueden producir lesión de la uretra. Ruptura de la uretra, aparentemente colocar una sonda es una cosa sencilla si uno tiene los cuidados pertinentes. O sea, si lubrica bien su uretra, no va a tener ustedes problemas de colocar una sonda. Pero a veces algunos no hay silocaína, un poquito de agua, échame aquí en la punta de la uretra. Tratan de forzar la punta de la sonda y tratan de forzar la sonda y rompen la uretra. Y hay unas grandes uretrorragias. A esos pacientes, cuando llegan así, ya nosotros ya no tratamos o intentamos de poner sondas, sino le ponemos una sonda por ahí. Complicaciones. La complicación más frecuente de la ruptura de uretra es la estrechez. Las estenosis uretrales. Porque cuando nosotros hacemos una cirugía muy precoz, todavía los tejidos los tejidos fibrosos no se han circunscrito adecuadamente, por lo tanto no podemos resecar tejido fibroso. Cuando ya nosotros tenemos localizado el tejido fibroso, resecamos el tejido fibroso y hacemos las anastomosis del tejido sano. Pero si nosotros tenemos 2 o 3 días, no sabemos cuál es tejido sano y cuál es tejido enfermo. Por lo tanto, podemos resecar tejido, dejar tejido enfermo y hacer la anastomosis y va a haber una estrechez. Esa es la causa. O sea, ese es el motivo. Vamos a ver rápidamente, estamos avanzando. Entonces, dentro de la patología urológica femenina tenemos nosotros una patología que es bastante frecuente llamada cistitis.
O sea, la cistitis es una enfermedad inflamatoria que puede ser infecciosa o no. Pero la mayoría de los casos, cuando a uno le dicen, tú tienes una cistitis, seguro que tiene una infección. No siempre es así. La cistitis no necesariamente es un proceso infeccioso, sino es un proceso inflamatorio. Y todas las cistitis tienen la misma sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología? Disuria por la piuria, y tener obesidad. Todita la cistitis. Pero dentro de esas cistitis hay unas que son inflamatorias o otras que son bacterianas o infecciosas. Nosotros lo que vamos a estudiar son las inflamatorias. Entonces, acá Cifuentes y Reuter clasificaron las cistitis de acuerdo al mecanismo de producción. Así tenemos cistitis por irradiación. Todas aquellas pacientes son pacientes que fueron sometidas a radioterapia, en los casos, por ejemplo, de un cáncer de cuello uterino, un cáncer de colon y cáncer de próstata. Cistitis química, aquellos que tienen un problema, o sea, son sometidas a quimioterapia. La provocada por oclusión, cuerpos extraños y otras también. Por ejemplo, hay pacientes que tienen cálculos que no son operados, ellos van a tener una cistitis por cuerpo extraño. Y además hay las histopatías crónicas que son los más frecuentes, la uretrotrigonitis y la cistitis intersticial. ¿Qué es la cistitis intersticial? Es una cistitis caracterizada por lo mismo, un proceso inflamatorio que ocasiona disuria por la piuria y diarrea. No hay una etiología que nos pueda decir este paciente tiene la cistitis por estas causas. No hay una etiología conocida. Pero lo que sí se sabe es que hay pérdida de la impermeabilidad